Hola colegas, en este episodio vamos a ver la red neuronal multicapa, también conocida como perceptrón multicapa, y pues vamos a comenzar. A diferencia de lo que hemos visto anteriormente, en donde teníamos una red simple que solo estaba compuesta de una capa, esta capa podría tener varias salidas y varias entradas, es lo que vimos. En esta ocasión, la red puede tener más de una capa. Entonces tendríamos en la parte inicial, la capa de entrada, por ejemplo, los valores de los píxeles, ¿no? Los valores de la cuantización de esos píxeles, ¿no? Gris, podríamos tener un negro, un blanco, etcétera, ¿no? Los valores que tengamos en la imagen. O en el ejemplo que vimos anteriormente, pues podríamos tener el tamaño de la casa como entrada. En metros cuadrados, podríamos meter otras características, ¿no? Como el tipo de materiales de la casa, etcétera, ¿no? Y estas entradas pasan a una capa intermedia que se llama capa oculta. En esta capa oculta se reciben las entradas tal cual y se procesan a través de lo que ya vimos, ¿no? La operación lineal y las funciones de activación. La salida de esta capa intermedia va a pasar a una capa final, que sería la capa de salida. Pues en esta capa de salida se toman los valores calculados y nuevamente se calcula la etapa lineal, la combinación y otra función de activación pues da la salida determinada. Bien, entonces en esta red pues podemos ver que podemos estar incluyendo diversas capas ocultas aquí en esta parte, ¿no? La salida de la red, que sería esta flecha que tenemos aquí en rojo, estaría calculada por la siguiente ecuación, ¿no? Entonces, supongamos que no solo tenemos un solo nodo de salida, sino podemos tener varios nodos de salida, es decir, podemos tener k nodos de salida. Y para calcular la salida k, tendríamos nuestra función de activación, que estoy poniendo como ejemplo la sigmoide, la función de activación, y lo que va a entrar a esa función de activación sería la combinación lineal de cada uno de los pesos que tendríamos aquí, estos que conectan a la neurona anterior J con la salida K. Y esto multiplicado, pues el valor de la salida que tendríamos en la neurona anterior. Y esto se va a estar sumando para todas las entradas que tengamos. Y al final se le suma el sesgo B para el nodo K. Entonces esto estaría componiendo la salida de la neurona K. Entonces, tendríamos aquí en este ejemplo, pues bueno, la flecha roja. Para identificar los pesos vamos a utilizar una nomenclatura en donde se van a etiquetar a través de dos índices. El primero corresponde, digamos, a la parte anterior y el segundo índice estaría refiriéndose hacia dónde termina ese peso, ¿no? Hacia dónde está dirigido. Vamos a poner el caso de la entrada a la capa oculta. Entonces tendríamos que los pesos estarían dados por el subíndice I, que sería cuál es la entrada I, y J, que sería el número de la neurona en la capa oculta. Y luego tendríamos otro ejemplo, aquí los pesos que van de J, que sería el nodo aquí en la capa oculta, y K, que sería la capa de salida. Entonces ya ahora nuestros pesos pues van a poder indizarse dependiendo de cuál es la entrada y cuál es la salida a la que van. Para almacenarlos, pues lo que vamos a utilizar ahora son matrices, ¿no? Una sola matriz W nos puede representar todos los pesos que tenemos en una capa. Entonces, poniendo este ejemplo, esta matriz que tenemos aquí nos representaría todos los pesos que conectan a la capa de entrada con la capa oculta, ¿no? Y entonces tendríamos el primer índice aquí que nos indicaría cuál es el valor de la entrada. Y tendríamos el segundo índice que nos indicaría a cuál nodo de la capa oculta va.
pues para más detalles, en este caso, si nos vamos a la primera columna, pues tendríamos los pesos que conectan a la entrada con el primer nodo que tenemos aquí y se calcula H1. Entonces tendríamos pues estos pesos, ¿no?, que van a conectar X1, X2, X3 con el primer nodo, y los pesos estarían etiquetados como W11, ¿no?, que va de el X1 al H1, el W21 que va del X2 al H1 y así sucesivamente. Y los pesos que van al segundo nodo de la capa oculta pues estarían dados aquí en la segunda columna. Y entonces pues la nomenclatura es la misma. Entonces este peso va del X1 al H2 y así sucesivamente. Entonces ya tenemos una sola matriz que nos va a representar los pesos que tenemos en esa capa, ¿no?, la conexión de esas capas. Bien, los valores que se van a calcular en las capas intermedias van a ser de igual forma una combinación lineal primero para obtener el valor de H, y entonces tendríamos que el valor de HJ estaría dado por la sumatoria de las multiplicaciones de los pesos que conectan a la entrada I con ese nodo J multiplicados por la entrada I, ¿no?, o lo que tengamos de salida de esa capa anterior. ¿Okay? De igual forma, esto ya se puede representar mediante una multiplicación matricial, en donde tenemos la multiplicación de los nodos de entrada por los pesos. ¿Okay? Entonces, al multiplicar la entrada por la matriz de los pesos, vamos a obtener los valores que tenemos en las H's intermedias. Bien, entonces pues vamos a hacer un ejemplo. Tenemos esta red neuronal multicapa o perceptrón multicapa. Tenemos como entradas estos valores, punto 1, punto 2. Tenemos estos pesos que están aquí en azul. Y tenemos aquí una capa intermedia y una capa de salida. La función de activación que vamos a utilizar es la función sigmoide. Entonces, pues bueno, vamos a calcular cuál es la salida de la red. ¿Okay? Para calcular la salida de la red, pues obviamente tenemos que calcular primero la salida de esta neurona que tenemos aquí intermedia y luego pasar eso para calcular la salida aquí en la red. Y también vamos a programar en Python y en NumPy pues una red neuronal multicapa. Así que pues bueno, traten de hacer este ejemplo, ¿no? Traten de resolver este ejercicio. Y pues bueno, más adelante les subiré los videos de cómo se resuelve y cómo se programa esta red neuronal multicapa. Así que pues nos vemos en el siguiente video.